capítulo 3, versículo 16. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Cuántas mujeres dicen amén a esto? Amén. Los hombres ni saben de qué se trata, pero nosotras sí. Darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Esto ya me está trayendo un saborcito medio raro, ¿no? Y él esto está peor todavía. Y él se enseñoreará, ¿de quién? Ay, Señor, cómo quisiera sacar este versículo de la Biblia. Pero no se puede, ¿verdad? Ahí está. El machismo y el matriarcado no surgió en este siglo. Es muy, pero muy antiguo, tan antiguo como la humanidad. ¿Por qué? Porque viene desde el huerto del Edén. El machismo y el matriarcado van asociados unos con otros. No van separados, van asociados. Ambos son instrumentos diabólicos, los dos, para la destrucción de hogares y también de la humanidad. Afecta a familia, afecta a congregaciones y afecta a gobiernos. Los dos estoy hablando, ¿eh? No se preparen los hombres a la defensiva. Un diccionario popular define al matriarcado de esta forma. Sistema social en el que predomina la autoridad de la mujer como esposa, madre o ejerciendo algún cargo de enseñoreamiento sobre el hombre. ¿Qué es el machismo? El diccionario lo define de esta manera. Machismo es un conjunto de actitudes y comportamientos que rebajan injustamente, ¿escuchó esa palabra? Injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón. La finalidad del machista ha sido y es producir, mantener, perpetuar la esclavitud y sumisión de la mujer en todos los niveles. Por eso muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora está lo que está en auge es la liberación femenina, ¿no? De tan detestable machismo, ahora se fueron al otro lado, porque no hay un término medio. Y no es de Dios. La liberación femenina no es de Dios tampoco. Entonces, ¿qué sucede con esto? La finalidad del machista, dije, que es producir, mantener, perpetuar la esclavitud y sumisión de la mujer a todos los niveles, sexual, procreativo, laboral y también afectivo. Hay circunstancias donde la mujer está más calificada que el hombre y sería machismo ignorarla. En cambio, hay otros casos donde el varón está más dotado y es injusto, o es justo, mejor dicho, reconocerlo. Y ahí no hay machismo, sino realismo, porque es más dotado y entonces cumple las funciones por las cuales está dotado. Durante muchos tiempos, algunos sectores se refirieron a la mujer de una manera incorrecta y despreciativa. Alguien dijo esto, y escuche bien, porque este fue un machista el que lo dijo. En el mundo lo peor que hay después de una mujer es otra mujer. Otro machista dijo, no hay carga más pesada que una mujer liviana, porque hay que llevarla a todas partes, no pesa pero fastidia. Un poeta machista dijo de la mujer, te amo porque eres mi madre, pero te odio porque eres mi mujer. Un machista le preguntó a otro machista, ¿cómo darías mayor libertad a la mujer? Y el otro le contestó, ampliándole la cocina.
Otro machista dijo, ¿en qué se parece una mujer a una computadora? En que inteligentes no son, pero tienen una memoria. Escuche esto, varón, porque esto es un secreto. Cualquier cosa que le des a la mujer, ella hará algo fabuloso. Dale una casa y ella te dará un hogar. Dale alimentos y ella te dará una exquisita comida. Dale una sonrisa y ella te dará su corazón. Recuerda, ella multiplica y engrandece todo lo que le des. Así que si le das problemas, prepárate porque te hará la vida imposible. Prepárate. Esas son de mi equipo, esas son de mi equipo. Estos ataques revelan el menosprecio del hombre hacia el sexo femenino. Ahora, por el otro lado está el matriarcado, así que pónganse contentos los varones, porque ahora viene el matriarcado. Pero miren, porque se refiere al hombre de esta manera, de una manera incorrecta y despreciativa, diciendo, los hombres son como los zapatos de tacón. Una vez que le has tomado la medida, son fáciles de pisar. Los varones no se ríen, las mujeres se ríen. Los hombres solo necesitan aprender 4 letras del alfabeto. O, B, D, C. La O, la B, la D y la C, que quiere decir que obedece. ¿En qué mes los hombres cometen menos estupideces? En el mes de febrero, porque solamente tiene 28 días. Se busca anciano millonario, escuche esto, a punto de morir para una relación seria. ¿Cuántas están buscando un anciano millonario? ¿Tú, Daisy, estás buscando o no? ¿Para una relación seria tampoco? ¿No? Bueno. Mujeres, dejen de sufrir por culpa de sapos con complejos de príncipes. Dios dejó los equilibrios para que se haga justicia. Los equilibrios sirven para sanar, sirven para restaurar, para ordenar, pero la falta de ello lleva a todo lo contrario, que es el machismo y el matriarcado. El machista no considera los sentimientos de otros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Este es un versículo que los hombres quieren arrancar de la Escritura. No somos nosotras las mujeres, ellos. ¿Por qué? Escuchen. Vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Me detengo aquí porque la Escritura dice más frágil, quiere decir que el varón también es frágil, pero que nosotras somos más frágil. Entonces, ¿cómo nos tienen que tratar ellos a nosotras? Como más frágiles. Y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, varón, usted cumple una responsabilidad muy, muy grande delante del Señor. Porque el Señor a usted lo hizo sacerdote del hogar, lo hizo guía espiritual. Por lo tanto, usted tiene responsabilidad no solamente en su persona, sino que usted tiene responsabilidad como esposo, como padre, como jefe de familia. Usted un día va a tener que rendir cuenta, mi hermano, por lo que hizo con su familia. Dios no le va a pedir cuenta a la mujer, le va a pedir cuenta al hombre. ¿Por qué? Porque él es el sacerdote del hogar. Y cuando llegue a su presencia, Dios le va a decir, muy bien, tú eres el sacerdote del hogar, a ver, hazme pasar a tu esposa. Y ahí pasa la esposa amargada, triste, deprimida, envejecida,
enferma. Y Dios lo va a mirar y le va a decir, ¿esta no es la flor que yo te regalé? Yo te regalé una flor. ¿Qué hiciste? ¿La has arruinado en este tiempo que ha vivido contigo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Te has preocupado? ¿Has sido capaz de dar tu vida como Cristo la da por la iglesia? ¿O simplemente gritabas o golpeabas las cosas o eras violento tratando de hacer ver que tú eras la autoridad? Pero ahí no termina, porque después hace pasar a los hijos. Y ahí viene un hijo con un pantalón que entran 4, con los pelos de todos colores, porque está de moda. Pero ¿qué tiempo tú le dedicaste a tus hijos para hablarles, para enseñarles, para ministrarles lo que está bien, lo que está mal, lo que se necesita hacer en la vida, lo que es un hombre en realidad en la vida? Por ahí pasan las mujeres, hijas mujeres. Y ahí también las vemos a las jovencitas. De Dios nada, puro mundo. Y Dios reclama esas cosas. ¿Y saben qué? Hay una escritura más que dice que por más que el hombre ore, si no trata a la mujer como a vaso más frágil, las oraciones no pasan del techo, hermano. Usted puede conocer la Biblia de tapa a tapa, usted puede ser líder, usted puede ser evangelista, usted puede ser maestro, usted puede ser pastor. No importa, Dios no está mirando el título que usted tiene. Está mirando cómo usted actúa con lo que Él le entregó en sus manos. Le dio una responsabilidad mayor, una responsabilidad grande. Y cuando usted se presente delante de Él y presente a su familia, Dios se tiene que agradar con lo que usted hizo con esa familia. Muchos varones dicen, ay, yo no me meto porque es mi esposa la que trata con mis hijos. ¿Dónde encuentras eso en la palabra de Dios, que tu esposa sola trata con tus hijos? Si tú eres el sacerdote y tú tienes que enseñar, tú tienes que ministrar, porque vas a rendir cuentas por eso. Acuérdense de Elí, ya lo dije cientos de veces. Elí oficiaba, era un sumo sacerdote. Y Dios se agradaba con lo que él hacía, con su ministerio, pero tenía una sola cosa en contra de este sumo sacerdote, que no sabía disciplinar a sus hijos. Ellos se acostaban con las mujeres a la puerta del templo y el padre le decía, hijos míos, escuchan que hablan con ustedes, no es bueno que hagan eso. No, ¿dónde está la autoridad? Y yo no estoy diciendo que hay que agarrarlos con un bate para enseñarles, yo no estoy diciendo eso. Pero hay que dedicarle tiempo. Le dedicamos mucho tiempo al trabajo, le dedicamos tiempo a los deportes, le dedicamos tiempo a dormir. Pero no le dedicamos tiempo al regalo que Dios nos dio, que se llama familia. Tú te casaste, varón, porque quisiste, nadie te obligó a casar. Tuviste hijos porque quisiste, porque ellos no pidieron venir al mundo. Entonces ahora tienes la responsabilidad de ver qué vas a hacer con esa familia. ¿Cómo la vas a ministrar? ¿Cómo la vas a presentar un día delante de Dios? Para que el Señor pueda decirte, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 16. Y vamos a dar el versículo 8, lectura. Vemos la sentencia que Dios proclamó por causa de la desobediencia de sus criaturas. Porque si nosotros podríamos resumir la Biblia, ¿saben cómo la resumiríamos con una sola palabra que se llama obediencia? Porque tenemos que obedecerla, nos guste o no nos guste. El versículo anterior yo les dije a ustedes, yo lo rompería, pero lo tengo que obedecer porque ahí está. No lo puedo quitar ni le puedo agregar, porque la Biblia lo dice, pero lo tengo que obedecer. Y con los varones pasa exactamente lo mismo. Entonces demos lectura a Génesis capítulo 3, comenzando del versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya se había paseado desnudo muchísimo en el huerto del Edén y nunca se preocupó que estaba desnudo. ¿Cómo vino a entender ahora su desnudez? ¿Por qué? Por causa del pecado. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ahí está la excusa de todos los varones, la mujer que tú me diste. Yo no hubiese discutido con ella si ella no me levantaba la voz y no me faltaba el respeto. ¿Lo escuchó eso? Sí, ¿no? Yo no hubiese salido con otra mujer si ella me acompañaba a todos lados. ¿Será esa la responsabilidad de la mujer? ¿De ser guardaespaldas del marido a todos lados? ¿Para que él no peque? ¿O la responsabilidad de él y asumirla delante de Dios es saber cuál es su principio moral y espiritual? Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y acá venimos nosotras también, a echarle la culpa a alguien más. La serpiente me engañó y comí. Como la pobre serpiente no podía defenderse, no dijo nada. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Quiere decir que la serpiente en un principio tenía patas. Porque ahí dice, andarás sobre tu pecho, ¿no? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Notemos que Dios declaró varias maldiciones, por lo que leímos. Maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra por causa del hombre, y dentro de las maldiciones se declaró que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Fijémonos en algo que en el principio no era así. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice el versículo que hemos leído, los creó varón y hembra y los bendijo. Entre lo mucho que la bendición llevaba era sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre esa tierra. Ambos con el mismo nivel de autoridad. ¿Me está escuchando? Ambos con el mismo nivel de autoridad. Tanto Adán como Eva tenían dominio y ninguno de los dos usurpaban los lugares, sino que había un respeto recíproco. Es lo mismo que la Trinidad, son tres personas en una. Y ninguno atropella la personalidad del otro, cada cual cumple la función. ¿Son importantes? Sí. Pero la maldición no fue así, entonces ahí se declaró un enseñoreamiento. Cuando el pecado se enseñorea de la mujer, escuche mi hermano, porque esto es importante. A veces escuchamos y parece que nos entra por acá y nos sale por el otro lado, ¿no? Y lo tenemos que retener y escucharlo y prestar atención. Cuando el pecado se enseñorea de la mujer, su deseo va a ser dominar, someter y explotar al hombre.
¿Lo repito? Cuando el pecado se enseñorea de la mujer, su deseo será el de dominar, someter o explotar al hombre. Y cuando el pecado se enseñorea del hombre, porque vamos a ser equitativos. Si una cosa está mal, la otra también está mal, ¿verdad? Va a responder de la misma manera y con su fuerza la someterá o se enseñoreará de ella. Usé mucho yo la palabra enseñorear y se las voy a definir un poquitito más adelante. La masculinidad y feminidad, como Dios la creó, se ha depravado y corrompido por el pecado, porque en un principio no era así. Por regla general, los hombres tienen más fuerza y una fuerza más bruta que el de las mujeres. Así que pueden violar, abusar, amenazar, sentarse, chasquetear los dedos ordenando. Y hoy en día esto está de moda. En otras palabras, el enseñoreamiento se estableció como parte de la maldición por la desobediencia. Y ahora sí les voy a decir qué significa enseñorear. Enseñorear es hacerse señor y dueño de una cosa y dominarla. ¿Usted cree que su esposa, o usted, mejor dicho, es dueño de su esposa? Y porque se siente dueño de ella, entonces ahora la quiere dominar. Es decir, que donde hay enseñoreamiento hay maldición. Y el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 27, explica que la mujer debe de someterse a su marido. Este versículo lo conocemos todos. Y es otro versículo que quizás nosotras las mujeres quisiéramos quitarlo de la Biblia, ¿verdad? Quiero con la ayuda de Dios explicar, hermanos, que el Señor me ayude a explicar este principio para no caer en malos entendidos. El propósito original de Dios en la creación fue la equidad del hombre y mujer. Partes iguales, eran iguales en autoridad. En este pasaje no se habla de la diferencia de roles entre esposo y esposa. Por lo contrario, se afirma que tanto el hombre como la mujer son encargados de las tareas domésticas. ¿Varón ya tiene su mandil? ¿Todavía no lo tiene? ¿No lo tiene? Cómprelo. Cómprelo. Yo por más de 20 años corté el césped en mi casa. Porque mi esposo tenía que prepararse para el estudio bíblico después del trabajo. Y cuando uno trabaja en unidad y uno está haciendo una función, el otro cumple la otra función, porque en ese momento no podíamos pagar un jardinero. Mis hijos tenían que hacer las tareas de la casa, entonces la que más estaba libre era yo, y yo corté por 20 años el césped, o más de 20 años en mi casa, y sacando las malas hierbas. ¿Y usted cree que mi marido se va a hernear si pasa el trapo en la casa? ¿O pone un tenedor en la mesa o tiende la cama? Tampoco va a quedar impotente porque lo haga. Ay, no, pero ese es trabajo de la mujer. No nací para eso. Yo tampoco nací para cortar el césped, pero lo hice. Y no solamente eso. Nosotros vivíamos en la ciudad, vivíamos en Buenos Aires, en la ciudad, no vivíamos en las provincias. Y teniendo a nuestros niños pequeños, era muy difícil a veces los domingos salir. Nosotros no éramos cristianos y que utilizábamos los domingos para ir a pasear. Y era muy difícil salir porque no teníamos freeway, teníamos carretera, estoy hablando de muchos años atrás, cuando mis niños eran bebés. Y una vez nos quedamos atascados en una carretera y se había terminado la leche, se había terminado el agua y hacía un calor. Y usted sabe que en nuestros países los mosquitos están a la orden del día.
El nene que lloraba y nosotros que no podíamos salir por ningún lado, ahí nos quedamos. Entonces mi esposo me dijo, no, ya no podemos salir así de esta manera. Lo que podemos hacer, ya teníamos un terreno un poquitito más afuera de la ciudad, lo que podemos hacer es entonces edificar por lo menos un cuarto y nosotros vamos y que los niños corran por el terreno y en ese cuarto podemos guardar la cortadora de césped, algún material, podemos hacer un asado, el asado argentino, ustedes más o menos conocen, ¿no es cierto? Y empezamos con esa idea. Pero cuando llegamos allá, claro, el cuarto ese, si guardábamos todas las cosas, no nos servía para si el nene quería, por ejemplo, lo tenía que poner a dormir la siesta, o si necesitábamos agua para los pañales, porque en aquel entonces los pañales desechables eran carísimos. Yo los tenía que lavar a mano. Y empezamos, bueno, ok, hicimos un cuarto, no, mejor hagamos otro cuarto. Entonces este lo utilizamos para guardar las cosas y este lo utilizamos para estar nosotros y después dijimos, no, pero necesitamos un baño también. Y empezamos a edificar con el baño. Mi esposo tiene habilidad para edificar, para levantar paredes, etcétera, etcétera. Entonces no llamamos albañiles, sino que él hacía el trabajo. Ahora, debido a que esta casa, que nosotros íbamos a usarla como un fin de semana, de estar ahí, se ordenaba el material los días domingo para que cuando nosotros llegáramos al sábado siguiente, el material ya lo encontrábamos en el terreno. Material estoy hablando de ladrillos y cemento. Y entonces el sábado cuando llegábamos ya estaba ahí, no perdíamos tiempo y se comenzaba a edificar las paredes. Pero a veces durante la semana llovía. Y habían llevado el material y todos los ladrillos empapados cuando nosotros llegábamos. Y ustedes ya lo conocen a mi esposo. Cuando él tiene algo aquí y tiene que levantar una pared, venga tormenta, venga trueno, venga terremoto, él va a levantar la pared. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque los ladrillos estaban mojadísimos. Los ladrillos mojados no se podían utilizar de esa manera con el cemento. ¿Sabe qué hacía yo? Para que él levantara la pared, agarraba ladrillo por ladrillo y lo secaba en el horno de la cocina. ¿Trabajo de hombre? ¿Y ahora a mi esposo le cuesta tender una cama? Los hombres, trabajé 12 horas, acá está el cheque. No, no terminó el trabajo comienza cuando llegas a la casa. Porque tú sabes lo que hiciste, fuiste a trabajar porque el hombre ganará el pan con el sudor de su frente. Y no te tienen que tender una alfombra roja para que pases porque traes un cheque el viernes. No, es que mi esposa está en la casa. ¿Quieres que te dé una lista de lo que hace una mujer 24 horas? Yo te la puedo dar. Porque el trabajo de la mujer en la casa no se termina nunca. Y no es recompensado y nadie lo valoriza tampoco. Más bien ensucian. Se afirma que tanto el hombre como la mujer son encargados de las tareas domésticas. Ay, no, pero yo cómo le voy a ayudar, viene un familiar y me va a decir mandilón. Mandilón y a mucha honra. De reproducción, fructificar y multiplicaos. Déjeme decirle, varón, que Dios, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y yo siempre digo que usted tiene el beneficio de la duda y usted a mí no me tiene que creer, ¿eh? Busque, indague. Dios levantó mujeres profetas que juzgaron a reyes, que fueron líderes en el nivel político. Tenemos a una que la conocemos muy bien, llamada Débora. Jesús asume una actitud contraria a las relaciones patriarcales de su tiempo, a la luz de los valores del reino. Las mujeres reciben los mismos dones y ministerios que los hombres.
El Espíritu Santo no hace distinción de género. Y aunque yo tenga pantalones hoy, el Espíritu Santo no mira mis pantalones. El Espíritu Santo está mirando mi corazón. ¿Cómo soy yo con Él a solas, no con ustedes? Porque yo acá puedo ser muy amable y decirle, bendiciones hermano, ¿cómo le amo? Le extrañé. Pero Él me mira a solas. Cuando yo estoy sola, que nadie me ve, ¿cómo yo me comporto? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo creo? Hay mujeres profetas maestras también. Pablo habla de las mujeres como compañeras de su milicia. Y usted lo sabe muy bien, y si lo quiere leer lo puede encontrar en Romanos capítulo 16. Priscila era una compañera de milicia de Pablo. Lidia fue hospedadora de Pablo. Le daba el hogar, le daba el lugar donde dormir. Le ayudaba. En el versículo 23 se habla del marido como cabeza de la mujer y se emplea el término kefalé. Vamos a ir un poquitito al griego. A ver. Que significa fuente. Así como cabecera de río o cabecera de valle, en ningún escrito griego, ni dentro ni fuera del Nuevo Testamento, se emplea kefalé en el sentido de autoridad. ¿Cómo gana respeto la cabeza del hogar? ¿Cómo la gana? Porque la Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido, ¿verdad? ¿Cómo gana el respeto? ¿Sabe cómo gana el hombre el respeto de la mujer? No mostrando el machismo, la autoridad y el mando, o la violencia, o diciendo palabras, o gritando. No lo gana de esa manera. Amando a su mujer. Cuando una mujer es amada, no le cuesta sujetarse a su marido. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sencillo. El hombre ama a la mujer y de ahí que viene el respeto hacia él. Comprensión, paciencia, cuidado. ¿Cómo puede ser que la esposa quiera hablar con el esposo y muchas veces ni le presta atención? Pero le habla a otra persona o le habla a un amigo y se la pasa una hora en el teléfono. ¿Quién tiene más valor? Pero después busca el respeto. En Efesios 5:22 se habla de las esposas sujetas a su marido y se utiliza la palabra pasiva del verbo hupotazo, que implica seguir voluntariamente el ejemplo del otro. Antes que la forma activa del mismo hupotakuo, que implica subordinarse. Por tanto, en Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 33, se enseña que la forma de mantener la unidad en la familia es la mutua sujeción. La mutua sujeción. Enseñan que los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Que la mujer sujeta a su marido, el marido también sujeto a su mujer. Mutua sujeción. Se instan las esposas a seguir voluntariamente el ejemplo de sus esposos. Y yo sé que hay mujeres que me van a decir, ¿y qué ejemplo voy a seguir? Si no tengo ejemplo en mi casa para seguir. En virtud de que Dios usó al hombre como fuente de vida de la mujer en la creación. Se enseña al esposo a amar y entregarse a sí mismo por su esposa. Y en ninguna parte de este pasaje se enseña que el hombre es autoridad de la mujer.
No es lo mismo que la mujer se sujete por amor, es muy diferente a que se sujete por fuerza. No habla de que el hombre tenga autoridad especial sobre su esposa, todo lo contrario, enfatiza en la necesidad de la equidad igual entre ambos, porque esa fue la voluntad de Dios antes de la entrada del pecado. En la actualidad, las iglesias evangélicas deben escoger entre ser fieles a la palabra de Dios e involucrarse activamente en lograr la equidad del género como parte central de nuestra misión evangelizadora. O también asumir una postura conservadora que busca mantener las estructuras patriarcales. Y en la familia, a raíz de una interpretación equivocada. Están los dos bandos, porque iglesias y cristianas estoy hablando, hay muchas, donde se fomenta en partes el machismo y donde se fomenta el matriarcado, quiera o no, porque donde hay machismo hay matriarcado. Y déjeme decirle algo, mi hermano, si un hombre es pasivo, porque siempre ponemos nosotros a Jezabel como la mujer manipuladora, como la mujer que usurpa el lugar de su esposo, porque ella fue la esposa del rey. Entonces, como el rey no tenía carácter, ella tomó el lugar de su esposo y mandó cartas y la selló con el anillo de su esposo. Y mandó cartas al pueblo. ¿Por qué? Porque el esposo Acab quería conquistar un terreno. Y la persona donde él fue a buscar el terreno, las viñas de Nabat, no se lo quiso dar, porque era herencia de sus padres. Y él vuelve entristecido a su casa y su esposa le dice, ¿no eres tú el rey de Israel? No te preocupes, yo te voy a conseguir el terreno. Y empezó a escribir cartas y a sellarlas con el anillo del rey y a mandarlas para conseguir las cartas, para conseguir el terreno. Y muchas veces nosotros es el espíritu de Jezabel, pero no empieza ahí, sino que empieza en el huerto del Edén, mucho más atrás todavía. Y es triste. Es triste cuando en un hogar hay machismo o hay matriarcado. Hay una idea muy errónea, que si el hombre cae en pecado de adulterio no se pierde mucho. Y tampoco es de escándalo. Pero si lo hace una mujer, es algo terrible. Eso se enseña en las iglesias. No estoy hablando de afuera, porque en esta sociedad las cosas son diferentes. Porque en muchas culturas se ha enseñado que el hombre, por eso es hombre, y eso es machismo. Desde pequeñito no se le decía, pero tú eres un varón, no tienes que llorar, los niños no lloran. ¿Cómo que los niños no lloran? A mí me conmueve más cuando veo un varón aquí de rodillas llorando de la presencia de Dios que cuando veo una mujer. Porque nosotras somos fáciles para llorar, pero los varones no lloran tan fáciles. Y cuando lloran delante de la presencia de Dios, porque se rindieron. Porque ya no tienen fuerza y necesitan que Dios les cargue la fuerza. ¿Acaso Jesús no lloró? Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Y Jesús no era hombre? Sí que lo era. Juan capítulo 8, versículo del 3 al 5 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos enseñó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La pregunta es, ¿dónde está el hombre? Porque si esta mujer cometió adulterio, tuvo que casar con alguien, ¿no? ¿Acaso esa ley era justa? ¿Por qué no apedreaban a los dos? ¿O no merecían ser apedreados los dos?
Los escribas y los fariseos estaban acusando a la mujer. ¿Pero qué enseñaba la ley de Moisés? Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán... Se habían olvidado de la ley de Moisés a ese punto, ¿verdad? Deuteronomio 22:22. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Los dos tenían que ser apedreados. El verdadero motivo de esos acusadores no era cumplir la ley. Lo único que los fariseos y los escribas estaban deseando era obligarle a Jesús a decir algo para utilizarlo, desacreditarlo ante el pueblo. Vuelvo a repetir que no estoy tratando de apoyar la liberación femenina, en absoluto. El hombre es machista por varias causas. ¿Viene de una cuna machista? Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bien atrás. ¿Por presión de los amigos o los padres? ¿Por ancestros, sus antepasados? ¿Por autodefensa, por contrarrestar el matriarcado de su esposa? ¿Por cultura? Hay muchas culturas que son bien machistas. Cualquiera que sea la razón por la que se ejerce el machismo, llevará a que la mujer desarrolle un carácter de matriarcado. Si una niña creció en un hogar donde había machismo, al grado que hasta golpes surgieron, ella llevará eso en su mente y al crecer y casarse irá predispuesta a no dejarse. Si el varón nació y creció en un hogar donde una mujer mandaba, es probable que venga cansado de ver los atropellos de una mujer sobre el hombre y desarrolle un machismo como defensa. Vivimos en una sociedad que no se tiene respeto a sí misma, tristemente. El adulterio, la fornicación, la hechicería, las drogas, el alcohol, la idolatría es el apetito de muchos. Durante las últimas décadas hemos observado un gobierno matriarcal, el dominio de la mujer en el hogar. Porque si el hombre es pasivo, que no tiene iniciativas, la mujer no va a perder lo que consiguió. Entonces desarrolla el matriarcado, se levanta y toma autoridad sobre el esposo. Porque él es pasivo. Este espíritu se encuentra en mujeres que están amargadas con los hombres porque han sido rechazadas, abandonadas y abusadas por estos. Mujeres que están amargadas por la autoridad espiritual de su marido, la falta de autoridad espiritual. Y este espíritu actúa en mujeres inseguras, celosas, vanidosas y dominantes. Indudablemente hay un lugar maravilloso y precioso para la mujer dentro de la iglesia. Lo hay. Y en el ministerio de Dios. Pero para aquellas cuyas vidas están en orden, con la palabra de Dios y los principios divinos. Hace 2 semanas, porque nosotros estamos aquí y estamos dando todo el tiempo, pero nosotros como pastores también necesitamos recibir. Sentarnos, y hace 2 semanas que una amiga pastora me invitó a unos eventos que ella conocía, uno fue en Santa Ana y fuimos juntas. Yo dije, ay, qué bueno, no tener la presión, no tener que abrir la puerta, no, llegar uno y sentarse y escuchar.
Y cuando uno escucha, uno va recibiendo. Va recibiendo. Y eso va nutriendo el espíritu también, como que hay que hacer un alto en el siempre dar y dar y dar y dar. Porque necesitamos llenarnos también. Y ayer yo estaba escuchando a una persona, una abogada por cierto, que fue la que ministró. Y ella dijo que para ser mujeres de excelencia se necesitaban 3 cosas. Una mujer de excelencia es rodeada con la verdad. ¿Cuál es la verdad? El manual de instrucciones. Y ella dijo, no lo digo yo, lo dijo ella y yo voy a repetir sus palabras. Perdemos tanto tiempo sacándonos selfies, pero no tenemos tiempo para leer la verdad. Tenemos tanto tiempo para estar en Facebook averiguando la vida de otros. Pero no tenemos tiempo para leer la verdad. Y una mujer de excelencia no solamente tiene que estar rodeada con la verdad, sino que tiene que ser una mujer ordenada porque tenemos un Dios de orden. Mire su cartera por un momento, a ver qué tiene en la cartera, cuánto orden hay en su cartera. El dinero en la cartera. Recibos. ¿Cuántas cosas no tenemos en la cartera? Orden. Usted viene a la iglesia, mi hermana, el domingo a la mañana. Usted no puede buscar qué ropa ponerse el domingo a la mañana porque pierde tiempo. Prepárese el sábado a la noche. Prepárese los aretes, prepárese los zapatos, prepárese la ropa, prepare a los niños, prepare los moños, pónganle los zapatos de los niños, todo. Porque si usted lo hace el domingo a la mañana, a María se le perdió la cinta del cabello. Y ahí anda buscando la cinta del cabello y se perdieron 10 minutos. Pedro no quiso cereal esta mañana, quiso otro tipo de comida. Y entonces, para no escuchar el berrinche del niño, le hicimos otra cosa y perdimos otros 10 minutos. Pero no importa, porque llegar a la iglesia tarde, papá no se entiende. No, mi Dios no llega tarde a mi vida. Mi Padre no llega tarde a mi vida. Él llega en el momento que yo lo necesito, ahí está presente. Y está antes también para recibirme. Ese es el Dios de orden que yo tengo. ¿Cómo está la casa? ¡Ay, es que salimos corriendo y dejamos todo tirado y todo así nomás! ¿Cuál es el Dios que yo represento? Porque si usted viene a mi casa y está todo tirado, ¿sabe qué Dios usted se va a imaginar que yo tengo? Un Dios de desorden. Y mi Dios es un Dios de orden. Eso es mujer de excelencia. ¿Qué es mujer de excelencia? ¿Que Dios me ponga en un pedestal y que todos me vean? No. Tengo que estar rodeado con la verdad. Tengo que ser una persona de orden porque tengo un Dios de orden. ¿Y sabe cuál era el tercer punto que ella dijo? Una mujer de excelencia se rodea con mujeres de excelencia. Porque tienen que aprender de la otra que es excelente. No se rodean con mujeres mediocres. Porque ¿qué voy a aprender? Mediocridad si yo ya la tengo. No necesito aprender más. Pero sí necesito aprender otras cosas buenas que puedo aplicar a mi vida. Para aquellas cuyas vidas están en orden con la palabra de Dios y los principios divinos. Si hay machismo y matriarcado, puede llevar al desarrollo de las hijas a un lesbianismo. Y esto es serio, hermanos. Esto es bien serio. Y a los varones, a los hijos con problemas de homosexualismo también.
Un trauma que afecta las identidades de los que lo sufren. Ni uno ni el otro. M&M está de acuerdo con Dios. Busquemos los equilibrios para recibir bendición. Busquemos los equilibrios, hermanos, para poder recibir la bendición. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Si esto hubiese sido un seminario de liberación,